experiencia en la calle fue, vamos, malísima. No se lo deseo a nadie. Estar en la calle, esté durmiendo donde esté durmiendo, es penoso. Estas personas pueden pensar o hacerse el abanico como si no viesen nada, pero hay otras personas que sí que suelen ver lo que está pasando, un ser humano que está en la calle sin techo. Eso es un agradecimiento para esa gente que ayuda, ¿no? Yo estoy ahora en un piso compartido, tengo que hablar de la dueña. Ella se llama Mercedes. Para mí es como mi madre, porque yo llegué allí, no tenía nada, y ella pues me ayudó muchísimo. Purificación luchó mucho para que me dieran para dormir a la pensión. José, te estoy muy agradecido por todo el apoyo que me diste, por no dejarme en la calle. Por eso desde aquí te lo agradezco. Gracias, Elvira, porque todas las noches venía y me decía, no te duermas, y me bajaba en la cena. Y gracias a ella, yo creo que estoy vivo. Juan, que te estoy muy agradecido por contar con tu amistad. Gracias a los que no nos hacéis sentir invisibles. Gracias por ayudarnos. Gracias a todos. Gracias. Gracias, Marta, por todo.